Durante 6 años, me deslomé para que él consiguiera su título. El día de la graduación, besó a mi hermana pequeña. Ella es mi verdadera alma gemela, sonrió con suficiencia. Mis padres aplaudieron. Por fin. Apártate, Sofía. En la vista del divorcio, le entregué un sobre al juez. El juez miró a mi familia y se echó a reír. Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de empezar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad nos acompañáis. No dudéis en compartirlo en los comentarios. Ahora, dejad que os adentre en esta historia. Todavía puedo oler el barniz de los bancos de madera de aquel juzgado. Es un olor que a la gente suele recordarle a la justicia, al orden, a la ley. Pero para mí, sentada en aquella silla fría y dura, olía a podredumbre. Olía a los restos en descomposición de 8 años de mi vida. Me sentaba sola en el lado izquierdo del pasillo. Tenía las manos cruzadas en mi regazo, apretadas con tanta fuerza que mis nudillos se habían vuelto blancos, confundiéndose con la pálida piel de mis muñecas. Intentaba evitar que temblaran, pero el temblor venía de lo más profundo de mis huesos. Al otro lado del pasillo, la escena parecía una boda, no una vista de divorcio. Mi marido, el doctor Ricardo Vargas, estaba sentado, alto y orgulloso. Llevaba un traje azul marino que yo sabía que costaba 2.500 euros porque fui yo quien había planchado. El recibo hacía 3 semanas, pensando que era para un congreso médico. Llevaba el pelo perfectamente peinado, la mandíbula afilada, con todo el aspecto del exitoso cirujano ortopédico en el que se había convertido. Pero no me miraba a mí. Su mano descansaba posesivamente sobre la rodilla de la mujer sentada a su lado. Una mujer con un escandaloso vestido rojo que se ceñía a cada curva de su cuerpo. Un vestido que gritaba atención en un lugar que exigía modestia. Esa mujer era Isabel Molina, mi hermana pequeña. Y por si eso no fuera suficiente para revolverme el estómago, sentados justo detrás de ellos, inclinados hacia adelante con sonrisas de ánimo, estaban mis padres, Javier y Beatriz Molina. Mi madre le daba palmaditas en el hombro a Ricardo, susurrando algo que le hizo reír. Mi padre le hizo un gesto de aprobación a Isabel. Parecían el retrato de una familia feliz y exitosa. Y yo era la mancha que intentaban borrar del cuadro. Señoría, comenzó el abogado de Ricardo, su voz retumbando en la silenciosa sala. Era un hombre que Ricardo había contratado utilizando la cuenta de ahorros conjunta, que yo había ido creando céntimo a céntimo. Mi cliente, el doctor Vargas, es un hombre de considerable prestigio en la comunidad. Su contribución a la sociedad como cirujano es inmensurable. El abogado se paseaba de un lado a otro, lanzándome una mirada displicente. Por otro lado, la demandada, la señora Sofía Molina, ha mantenido, llamémoslo, un estilo de vida estancado, continuó el abogado, ajustándose las gafas. Trabaja en un almacén. No tiene estudios superiores. Ha contribuido mínimamente al estatus social real del hogar. Para ser franco, señoría, el matrimonio simplemente la ha superado. El doctor Vargas necesita una pareja que esté a la altura de su trayectoria intelectual y social. Alguien como la señorita Isabel Molina, que ha sido un pilar de apoyo para él. Un pilar de apoyo. Sentí que la bilis me subía por la garganta. Isabel no había trabajado ni un día en su vida. Había abandonado la universidad 3 veces. Su apoyo consistía en gastarse el dinero de mis padres en manicuras y esperar a que Ricardo terminara los exámenes de la carrera de medicina que yo pagué. Por lo tanto, concluyó el abogado, golpeando un expediente sobre la mesa. Solicitamos la disolución rápida del matrimonio sin pensión compensatoria. La señora Molina es joven y está en condiciones de trabajar. Puede continuar con su trabajo manual. Mi cliente está dispuesto a dejar que se quede con el Seat Ibiza de 2014. Creemos que esto es más que generoso dada su falta de contribución a la carrera de medicina de mi cliente. Falta de contribución. Me miré las manos. Estaban ásperas. La piel estaba seca y agrietada por años de manejar cajas de cartón en el almacén a las 4 de la mañana, por los productos químicos que usaba limpiando oficinas por la noche. Cada callo en mi palma era un recibo de la matrícula de Ricardo. Cada grieta en mi piel era un libro de texto que le compré. Miré a la jueza. La jueza Herrero era una mujer severa con el pelo gris acero y gafas posadas en la punta de la nariz. Parecía aburrida. Probablemente había visto 1000 divorcios como este. Marido exitoso, esposa desechable. Sra. Molina, dijo la jueza Herrero, mirándome por encima de sus gafas. Usted se representa a sí misma hoy. Sí, señoría. Mi voz salió ronca. No había hablado con nadie en 3 días. ¿Tiene algo que decir en respuesta a las alegaciones del demandante?, preguntó la jueza. Si no, estoy inclinada a dictar sentencia sobre la petición y terminar esto hoy. Ricardo se giró para mirarme. Entonces,
Una sonrisa burlona apareció en sus labios. Isabel se rió y le susurró algo al oído. Mi madre, Beatriz, se inclinó hacia adelante y articuló las palabras. Ríndete, Sofía. La sala estaba en silencio. El aire acondicionado zumbaba. El momento en que todos esperaban que me derrumbara. Esperaban que Sofía, la callada, la oveja negra, la felpudo, simplemente asintiera, cogiera el coche viejo y se fuera hacia el olvido para que ellos pudieran jugar a la familia feliz. Respiré hondo. El temblor de mis manos cesó. No dije una palabra. Simplemente me levanté. El sonido de mi silla al raspar contra el suelo resonó como un disparo. Metí la mano en mi maltrecha bolsa de tela, la misma que usé para llevarle el almuerzo a Ricardo a la biblioteca durante 6 años, y saqué un grueso sobre manila amarillo. Era pesado. Se sentía más pesado que un ladrillo. Contenía el peso de todo mi pasado y la destrucción de su futuro. Caminé hacia el estrado. Mis tacones chasqueaban rítmicamente en el suelo. Clic, clic, clic. La sonrisa de Ricardo vaciló ligeramente. Mi madre frunció el ceño. Tengo esto, señoría, dije, con voz firme y fría como el hielo. Antes de que dicte su sentencia, creo que necesita ver esto. Esta es la razón por la que todos ellos están sentados ahí y yo estoy de pie aquí. Coloqué el sobre en el alto escritorio de la jueza. La jueza Herrero miró el sobre, luego a mí, y después a la nerviosa familia al otro lado del pasillo. Extendió una mano, sus dedos flotando sobre el cierre. ¿Qué es esto?, exigió el abogado de Ricardo, levantándose. No hemos visto esta prueba. Oh, sí la habéis visto, dije, sin mirarle, con los ojos fijos en Ricardo. Simplemente olvidasteis que guardé los recibos. La jueza Herrero abrió el cierre. El sonido del papel rasgándose fue lo más fuerte del mundo. Antes de contaros lo que había dentro de ese sobre, y por qué hizo que la jueza mirara a mi marido y se echara a reír, tengo que llevaros atrás en el tiempo. Necesitáis entender cómo una chica que solo quería ser amada terminó financiando su propia destrucción. Hola a todos, muchas gracias por acompañarme hoy. Veo gente conectándose desde toda España. Decidme en los comentarios desde dónde estáis viendo. Significa un mundo para mí que estéis aquí para escuchar mi historia. Para entender por qué le entregué ese sobre a la jueza, tenéis que entender quién era yo hace 8 años. No era esta mujer con ojos fríos y lengua afilada. En aquel entonces, yo era Sofía, solo Sofía, la hija buena, la callada. Conocí a Ricardo cuando ambos teníamos 24 años. Yo trabajaba como administrativa en una empresa de logística, y él era un estudiante de biología con el sueño de entrar en la facultad de medicina y agujeros en los zapatos. Nos conocimos en una lavandería. Típico, ¿verdad? Él intentaba averiguar cómo quitar una mancha de café de su única camisa blanca antes de una entrevista para la universidad. Le enseñé cómo usar bicarbonato y vinagre. Me miró con esos grandes y desesperados ojos marrones y dijo, acabas de salvarme la vida. Ese fue el gancho, me salvaste la vida. Había crecido en una casa donde era invisible. Mi hermana Isabel era 6 años menor que yo, era la niña milagro, el ángel rubio, la que sabía cantar, bailar y encantar a los pájaros. Yo era la sencilla y robusta Sofía. Mis padres, Javier y Beatriz, dejaron claro desde el principio que Isabel estaba destinada a la grandeza. Yo estaba destinada a ser útil. Así que cuando Ricardo me miró como si fuera una superheroína solo por limpiar una camisa, caí rendida. Empezamos a salir. Él era intenso. Hablaba de su futuro con una pasión contagiosa. Quería ser cirujano ortopédico. Quería arreglar cosas rotas. Pensé que también quería arreglarme a mí. Voy a entrar en medicina, Sofía, me dijo una noche, sentados en el suelo de su estudio, comiendo fideos instantáneos que yo había comprado. Pero la matrícula, es imposible. Mi crédito está por los suelos por la carrera, mis padres no pueden ayudar. Se llevó la cabeza a las manos, sus hombros temblando. Se me rompió el corazón por él. Sabía lo que era tener un sueño ignorado. Yo quería ser contable, quizás abrir mi propio despacho algún día, pero mi fondo para la universidad había sido reasignado para pagar las clases de modelo y canto de Isabel cuando yo tenía 18 años. Yo te ayudaré, dije. Las palabras salieron a borbotones antes de que pudiera detenerlas. Ricardo levantó la vista. ¿Qué? No, Sofía. No puedo pedirte eso. Son cientos de miles de euros. Somos un equipo, dije, sentándome a su lado. Si entras, yo trabajaré. Haré turnos extra. Podemos mudarnos a un sitio más barato. Yo me encargaré de las facturas. Tú solo estudia. Conviértete en el mejor médico del mundo. Me cogió las manos y me las besó.
Eres un ángel, susurró. Te lo juro, Sofía. Si haces esto por mí, te daré el mundo. Cuando sea médico, nunca más tendrás que trabajar. Viajaremos. Compraremos una casa grande. Eres la persona más importante de mi vida. Más importante que nadie. Le creí. Dios, le creí tanto. 6 meses después, recibió su carta de admisión. Lo celebramos con una botella de cava de 5 euros. Esa misma semana, dejé mi trabajo de administrativa porque el horario no era lo suficientemente flexible para el segundo trabajo que necesitaba. Acepté un puesto como jefa de turno en un almacén logístico en Getafe, empezando a las 4 a.m., porque pagaban horas extra. Recuerdo darles la noticia a mis padres. Estábamos en la comida del domingo. Isabel estaba allí, por supuesto, hablando a gritos de un casting que tenía para un anuncio. Ricardo ha entrado en medicina, anuncié durante una pausa en la conversación. Mi madre Beatriz levantó la vista de su plato. Oh, qué bien. La carrera de medicina es cara, ¿no? ¿Cómo va a pagarla? Voy a mantenernos, dije con orgullo. Voy a coger más trabajo para que él pueda concentrarse. Mi padre Javier masticó lentamente su filete. Bueno, es muy amable por tu parte, Sofía. Al menos estás siendo útil. Un médico en la familia sería un buen cambio. Sí, intervino Isabel, metiéndose una uva en la boca. Imagina tener un cuñado que sea cirujano. Sería genial. Podría arreglarme la nariz si lo necesito. Va a ser cirujano ortopédico, Isa, dije. Huesos, no cirugía plástica. Lo mismo da, dijo ella agitando la mano con desdén. Entonces, ¿significa que vais a ser pobres durante unos 10 años? Significa que estamos invirtiendo en nuestro futuro, dije, sintiéndome a la defensiva. Bueno, dijo mi madre, limpiándose la boca. Solo asegúrate de que realmente termine, Sofía. No pierdas el tiempo si no es lo suficientemente listo. Esa noche, volví a casa y solicité un tercer trabajo, reponiendo estanterías en un supermercado los fines de semana. Estaba decidida a demostrarles que se equivocaban. Estaba decidida a demostrarles que Ricardo y yo íbamos a ser la pareja de poder de la familia. Poco sabía yo que no estaba construyendo un futuro. Estaba cavando mi propia tumba y entregando la pala a las personas que más quería. Los 2 primeros años fueron duros, pero éramos felices. O eso creía yo. Trabajaba 60, a veces 70 horas a la semana. Ricardo estudiaba constantemente. Aprendí a ser silenciosa en nuestro pequeño apartamento de un dormitorio. Aprendí a caminar de puntillas para no molestarle. Aprendí a comer cenas frías de pie sobre el fregadero para no hacer ruido con los cubiertos. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. Cambios sutiles. La forma en que miraba mis manos, la forma en que hablaba de sus compañeros de clase y, lo más peligroso, la forma en que mi familia empezó a mirarle a él. Empezó sobre su 3er año de carrera, cuando empezó a hacer prácticas en los hospitales. De repente, Ricardo ya no era solo el estudiante sin un duro, era el doctor Vargas en prácticas. Y mi hermana Isabel, ella se dio cuenta. La dinámica de mi familia siempre había sido simple. Isabel era el sol y el resto de nosotros éramos solo planetas orbitando a su alrededor, esperando recibir un poco de calor. Isabel tenía 22 años cuando Ricardo empezó sus prácticas clínicas. Había vuelto a dejar la universidad, aburrida del diseño de interiores, y actualmente se estaba encontrando a sí misma mientras vivía gratis en la casa de invitados de mis padres. Pasaba sus días en el gimnasio, en el salón de belleza o de compras con la tarjeta de crédito de mi madre. Yo, por otro lado, aparentaba 10 años más de los que tenía. Los turnos en el almacén eran brutales. Me dolía la espalda constantemente. Mis manos estaban ásperas y callosas de levantar cajas pesadas. Había dejado de comprar maquillaje porque cada euro de más iba al bote de la matrícula en la encimera de nuestra cocina. El cambio ocurrió en Nochebuena, durante el 3er año de Ricardo. Normalmente mis padres toleraban a Ricardo, pero ahora que llevaba bata de médico y hablaba de cirugías, le pusieron la alfombra roja. Ricardo, ven, siéntate aquí a mi lado, arrulló mi madre, palmeando el asiento en la cabecera de la mesa, un lugar normalmente reservado para mi padre. Cuéntanos cosas del hospital. Es como en Anatomía de Grey. Ricardo sonrió de oreja a oreja. Le encantaba la atención. Se lanzó a contar una historia sobre un paciente con una fractura de fémur. Yo estaba en la cocina terminando la salsa y el puré de patatas porque Isabel no quería que el vapor le estropeara el peinado. Cuando finalmente saqué la comida, sudando y cansada, nadie me miró. Todos miraban a Ricardo. Y Ricardo miraba a Isabel. Llevaba un jersey de cachemira ajustado que parecía increíblemente suave. Estaba inclinada hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano,
escuchando a Ricardo con ojos grandes y admirados. «Guau, Ricardo», suspiró Isabel. «Eres tan valiente. Yo me desmayo si veo un corte con un papel. No sé cómo lo haces. Debes de tener unas manos muy fuertes». Extendió la mano y le tocó el antebrazo. Solo un toque ligero. Pero vi a Ricardo estremecerse. No para apartarse de ella, sino hacia su contacto. «Requiere concentración», dijo Ricardo, su voz bajando una octava. «Pero me gusta cuidar de la gente». «Sofía», ladró mi padre, sacándome de mi trance. «La salsa se está enfriando. Siéntate». Me senté. Miré a mi marido. «He cogido el turno extra en la cafetería para la semana que viene», le susurré, intentando recordarle nuestra asociación, nuestra realidad. «Para que podamos pagar las tasas del examen MIR». Ricardo frunció el ceño, molesto porque había interrumpido su momento. «Vale, Sofía». «Genial. ¿Podemos no hablar de dinero mientras comemos?» «Sí, Sofía», se rió Isabel. «No seas tan aguafiestas. Ricardo está hablando de salvar vidas». En realidad, intervino mi madre, mirándome críticamente. «Sofía, pareces agotada. ¿Y ese jersey, es el que llevaste las navidades pasadas? Tiene bolitas». «No he tenido tiempo de ir de compras, mamá», dije en voz baja. «Estoy trabajando en 3 sitios». «Bueno, debería sacar tiempo», resopló. «Mira a Isabel. Ella se cuida. Un hombre como Ricardo necesita una esposa que se presente bien. No querrás avergonzarle en los eventos del hospital, ¿verdad?» «Está bien, Beatriz», dijo Ricardo, pero no me miró. Miró su plato. No me defendió. No dijo: «Tiene ese aspecto porque se está matando a trabajar por mí». Esa fue la primera grieta en los cimientos. Durante los meses siguientes, Isabel empezó a aparecer por nuestro apartamento. «Solo necesitaba un lugar tranquilo para estudiar mis diálogos para esta clase de teatro», decía, entrando sin llamar mientras yo me preparaba para mi turno de noche. Llegaba a casa a las 2 de la madrugada de limpiar oficinas, oliendo a lejía, y encontraba copas de vino vacías en el fregadero. 2. «Oh, ha pasado Isabel», decía Ricardo vagamente, sin levantar la vista de sus libros de texto. «Me ha ayudado a repasar para el examen de anatomía. En realidad es bastante lista, ¿sabes?» «¿Te ayudó con anatomía?», pregunté, sintiendo un nudo frío en el estómago. «No seas celosa, Sofía». «Es patético», espetó Ricardo. «Es tu hermana. Solo está siendo un apoyo. A diferencia de ti, que siempre estás demasiado cansada para preguntar qué tal me ha ido el día. Estoy cansada porque estoy pagando el alquiler, Ricardo. Y yo estoy estudiando para darnos un futuro. Deja de contar los céntimos, Sofía. No tienes visión de futuro». El gaslighting había comenzado. Una tarde, volví a casa pronto del almacén porque me había hecho daño en la espalda levantando una caja. Apenas podía caminar. Entré cojeando en el apartamento, esperando que Ricardo pudiera ayudarme con una bolsa de hielo. Los encontré en el salón. Ricardo estaba sin camiseta, haciendo flexiones. Isabel estaba sentada en su espalda, contándole, riendo histéricamente. 31, 32. «Vamos, doctor. Empuja». Se quedaron helados cuando me vieron. «Sofía», Ricardo se levantó de un salto, con la cara sonrojada. «Has llegado pronto». «Solo estábamos haciendo ejercicio», dijo Isabel, deslizándose de su espalda, alisándose el pelo. No parecía culpable. Parecía molesta por haberla interrumpido. «¿Sentada en la espalda de mi marido?», pregunté, apoyándome en el marco de la puerta para sostenerme. «Dios, Sofía, tómate una broma». Isabel puso los ojos en blanco. Dijo que necesitaba ganar resistencia para las cirugías. Estaba ayudando. «Me he hecho daño en la espalda», dije, con lágrimas picándome en los ojos. «Necesito ayuda». Ricardo me miró. Miró mi pelo desordenado, mi uniforme de trabajo cubierto de polvo, mi postura encorvada por el dolor. Luego miró a Isabel, radiante de sudor, vibrante y viva. «Tengo que volver a la biblioteca», dijo Ricardo fríamente, cogiendo su camisa. «Isabel, ¿quieres que te lleve?» «Claro», sonrió Isabel. «Adiós, Sofía». «¿Te encuentras mejor?». Me dejaron allí. Me tumbé en el suelo del salón que yo pagaba, poniéndome hielo en la espalda con una bolsa de guisantes congelados, escuchando el silencio. Me dije a mí misma que estaba loca. Me dije que solo eran familia. Me dije que Ricardo me quería, pero en el fondo sabía que el ladrón no estaba entrando en mi casa en mitad de la noche. El ladrón había sido invitado a entrar. Y llevaba la cara de mi hermana. Los siguientes 3 años fueron un borrón de agotamiento. Me convertí en una máquina. Dejé de sentir. Solo trabajaba. Mi horario era brutal.
de 4 a 12:00. Jefa de turno en el almacén. Levantando, gritando, organizando. De 13 a 18:00. Cajera en el supermercado. De pie, pasando artículos, forzando una sonrisa para clientes maleducados. De 20 a 23:00. Limpiando oficinas. Vaciando papeleras, fregando inodoros, pasando la aspiradora. Estaba ganando unos 3.500 euros al mes. Cada céntimo se iba en facturas. Nuestro alquiler, los plazos de la matrícula de Ricardo, sus libros, su comida, el seguro de su coche, su gasolina. Me quedaba con 50 euros al mes para mí, lo justo para café barato y productos de higiene femenina. Mis manos se convirtieron en mi mayor inseguridad. Los productos químicos del trabajo de limpieza hacían que mi piel se pelara. Las cajas de cartón me hacían cortes que nunca sanaban. Mis uñas eran cortas y quebradizas. Mientras tanto, Ricardo se estaba transformando. Empezó su residencia Mir. Estaba cansado, sí, pero era un cansancio noble. Llegaba a casa oliendo a antiséptico y a café caro de la cafetería. Empezó a comprarse camisas bonitas con mi tarjeta de crédito, alegando que necesitaba dar la talla para los cirujanos adjuntos. La imagen lo es todo, Sofía, me sermoneó una mañana mientras yo contaba monedas para su almuerzo. Necesitas entender que en mi mundo, la gente te juzga por tus zapatos, tu reloj, tu pelo. No puedo permitirme un corte de pelo, Ricardo, dije, envolviendo mi desordenado moño con un pañuelo. No si quieres ese nuevo estetoscopio. ¿Ves? A eso me refiero. Eres tan limitada, suspiró, cogiendo el dinero. Tienes una mentalidad de pobreza. Isabel decía el otro día que te has dejado mucho. ¿Hablaste con Isabel de mí? Está preocupada por ti, Sofía. Cree que estás deprimida. Dice que me estás arrastrando hacia abajo. Arrastrándote hacia abajo. Golpeé la mesa con la mano. Te estoy sosteniendo. Soy la única razón por la que no estás sirviendo mesas ahora mismo. Ricardo me miró con ojos fríos y muertos. Estás pagando facturas, Sofía. Eso es todo. Cualquiera puede pagar facturas. Yo estoy salvando vidas. Hay una diferencia. No te comportes como una mártir. Tú elegiste esto. Me tragué el grito que se acumulaba en mi garganta. Solo 2 años más, me dije. Cuando sea adjunto será diferente. Solo está estresado, pero la distancia entre nosotros se convirtió en un cañón. Dejó de invitarme a los eventos del hospital. Es solo aburrida charla de trabajo. No lo entenderías, decía. Más tarde, veía fotos en Facebook. Mis padres estarían allí. Isabel estaría allí. Tan orgullosos de nuestro Ricardo, titulaba mi madre una foto de Ricardo e Isabel, sosteniendo copas de champán. Tal para cual. Una vez me enfrenté a mi madre por ello. ¿Por qué está Isabel en la gala del hospital de Ricardo y yo no? Le pregunté por teléfono, escondida en el almacén de suministros. Oh, Sofía, deja de quejarte, espetó mi madre. Isabel tiene tiempo libre. Y, sinceramente, ella sabe cómo socializar. Tú te pones tan rara entre la gente. Solo estamos ayudando a Ricardo a hacer contactos. Deberías estar agradeciendo a tu hermana por intervenir donde tú no puedes. Agradecerle por salir con mi marido en público. Pero la peor parte no fue el abandono. Fue el secretismo financiero. En el último año de su residencia, noté extrañas retiradas de nuestra cuenta conjunta. 200 euros por aquí, 500 por allá. Material de emergencia, decía Ricardo. Material de estudio, afirmaba. Un día, encontré un recibo en el bolsillo de sus vaqueros mientras hacía la colada. No era de libros, era de una pulsera. Una pulsera de cristales de Suárez. Costaba 450 euros. Mi corazón se detuvo. Mi cumpleaños había sido 2 meses antes. No había recibido nada. Esperé a que volviera a casa. Puse el recibo sobre la mesa. ¿Para quién es esto?, pregunté, con la voz temblorosa. Ricardo ni siquiera parpadeó. Se sirvió un vaso de agua. Es para tu madre. Su 60 cumpleaños se acerca, ¿recuerdas? Quería hacer algo bonito de parte de los dos, ya que tú nunca tienes tiempo para ir de compras. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que casi me derriba. Claro que era para mamá. Estaba siendo un buen yerno. Oh, exhalé. Ricardo, eso es muy dulce. Lo siento, pensé. ¿Pensaste qué? ¿Que te estaba engañando? Se rió. Un sonido cruel y agudo. Sofía, mírame. Soy médico. Trabajo 80 horas a la semana. ¿Para quién tendría tiempo? Y sinceramente, mirándote ahora mismo, el romance no es exactamente lo que tengo en mente.
Me miré mis pantalones de chándal manchados. Me sentí pequeña, avergonzada. Gracias por comprarle el regalo a mamá, susurré. Solo asegúrate de ingresar tu cheque a tiempo esta semana, dijo, entrando en el dormitorio. Necesito pagar las tasas para mis exámenes finales del MIR. Pagué las tasas. Hice turnos dobles. Comí sopa de lata caducada. 2 semanas después, en la cena de cumpleaños de mi madre, esperé a que abriera el regalo. Ricardo le entregó una caja. La abrió. Era una Thermomix. Oh, una Thermomix, chilló mi madre. Gracias, Ricardo. Sofía. Me quedé helada. Una Thermomix. Entonces miré a Isabel. Estaba sentada al otro lado de la mesa, bebiendo vino. En su muñeca, brillando bajo la luz de la lámpara de araña, había una pulsera de cristales de Suárez. Nuestras miradas se encontraron. Isabel sonrió, una sonrisa lenta, felina. Levantó la muñeca, ajustándose la pulsera, asegurándose de que la viera. Miré a Ricardo. Estaba ocupado cortando su filete, evitando mi mirada. Sentí que la habitación daba vueltas. No era solo una traición. Era una burla. Lo estaban haciendo delante de mí, usando mi dinero, riéndose de mi estupidez. Quería gritar. Quería volcar la mesa, pero no lo hice porque en mi cabeza, una voz desesperada y patética susurraba, quizás es una coincidencia. Quizás se la compró ella misma, no arruines la cena familiar. No seas la loca. Así que, me quedé sentada. Comí mi comida y les dejé ganar. Por ahora. El día en que Ricardo se graduó de su residencia y se convirtió oficialmente en cirujano adjunto, debía ser el día más feliz de mi vida. Era la línea de meta. 6 años de infierno habían terminado. Lo habíamos logrado. Gasté 200 euros, una fortuna para mí, en un vestido nuevo. Era azul marino, modesto pero elegante. Me peiné. Me maquillé por primera vez en meses. Me miré en el espejo e intenté encontrar a la chica guapa que Ricardo había conocido en la lavandería. Estaba allí, enterrada bajo capas de fatiga, pero estaba allí. Conduje hasta la ceremonia en nuestro viejo Seat. Ricardo se había ido antes con mis padres e Isabel en el todoterreno de mi padre. No había suficiente espacio, habían dicho. Cuando llegué al auditorio, los busqué. Los encontré en la primera fila. Intenté apretujarme junto a mi madre. Sofía, aquí no hay sitio, siseó mi madre, colocando su bolso en el asiento vacío a su lado. Esto es para el bolso de Isabel. Lleva seda. No puede tenerlo en el regazo. Ve a buscar un sitio atrás. Mamá, soy su mujer, susurré, humillada mientras la gente a nuestro alrededor nos miraba. No montes una escena, refunfuñó mi padre. Simplemente ve a sentarte a otro sitio. Puedes verle igual de bien desde el anfiteatro. Subí las escaleras hasta el anfiteatro sola. Vi a mi marido cruzar el escenario desde 50 filas más atrás. Cuando llamaron al doctor Ricardo Vargas, aplaudí. Aplaudió tan fuerte que me dolió la garganta. Era la única que le aplaudía allí arriba. Abajo, vi a Isabel saltar de su asiento, lanzando besos. Después de la ceremonia, hubo una recepción en el jardín. Encontré a Ricardo rodeado de colegas y sus esposas. Parecía radiante, poderoso. Me acerqué a él, sonriendo, buscando su mano. Ricardo. Lo conseguiste. Lo conseguimos. Apartó ligeramente la mano, ajustándose el puño. Hola, Sofía. Sí, gracias. No me abrazó. No me besó. Escaneó a la multitud, mirando por encima de mi cabeza. Ricardo, estoy tan orgullosa de ti, intenté de nuevo. Estaba pensando que esta noche podríamos. Ricardo, una voz cortó el aire. Isabel se acercó saltando. Llevaba un vestido blanco. Un vestido blanco de encaje que parecía sospechosamente nupcial. Estaba deslumbrante. Ahí está mi genio, chilló, echándole los brazos al cuello. Ricardo la cogió, haciéndola girar. Se rió, una risa genuina y profunda que no le había oído en años. Hola, Isa, ¿me viste ahí arriba? Eras el más guapo del escenario, se rió ella. Un grupo de médicos mayores se les acercó. Uno de ellos, el jefe de cirugía, sonrió a Ricardo. Doctor Vargas. Excelente trabajo hoy. Miró a Isabel. Y esta debe ser su esposa. Hacen una pareja sorprendente. Di un paso adelante, abriendo la boca para corregirle. En realidad, yo soy. Ricardo habló por encima de mí. Gracias, doctor Herrero. Estamos muy felices. No le corrigió. Dejó que su jefe pensara que Isabel era su mujer.
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, invisible, mientras Ricardo presentaba a Isabel a las personas más importantes de su carrera. Se rieron. Encantaron. Pertenecían el uno al otro. Sentí una mano en mi brazo. Era mi madre. Sofía, susurró bruscamente. Apártate. Estás estorbando. Mamá. Ricardo acaba de dejar que su jefe piense que Isabel es su mujer, dije, con la voz temblando de conmoción. ¿Y qué? Se encogió de hombros mi madre. Míralos, Sofía, dan el pego. Tú, bueno, mírate. Tu vestido está arrugado. Tus manos parecen las de un obrero. Deja que Ricardo tenga su momento. No seas egoísta. ¿Egoísta? Me atraganté. Yo pagué por esto. Yo pagué por este momento. Baja la voz, siseó mi padre, apareciendo a mi otro lado. Estás avergonzando a la familia. Si no puedes comportarte, ve a esperar en el coche. Esperar en el coche. Les miré. A mis padres, a mi marido, a mi hermana. No soy un perro. Entonces deja de ladrar, dijo mi padre fríamente. Observé a Ricardo e Isabel. Él le susurraba algo al oído. Ella echó la cabeza hacia atrás y se rió, tocándole el pecho. La miró con tal intensidad, con tal hambre, que tuve que apartar la vista. Es mi verdadera alma gemela, oí decir a Ricardo a un colega. Me quedé helada. Ella entiende la presión. Ha sido mi roca. Su roca. Me di la vuelta y me alejé. Salí del jardín, pasando junto a las familias felices, junto a los globos. Fui al viejo Seat Ibiza que había pagado 3 veces mientras arreglaba su motor con cinta aislante. Me senté en el asiento del conductor y agarré el volante. No lloré. Ya había superado el llanto. Sentí una claridad fría y dura asentándose en mi pecho. No era una esposa. No era una hija. Era una inversora que había sido estafada, pero aún necesitaba pruebas. Pruebas absolutas e innegables porque conocía a mi familia. Si los acusaba sin una prueba irrefutable, me llamarían loca. Me harían luz de gas hasta que creyera que yo era la villana. Necesitaba pillarles. Y sabía exactamente a dónde iban a ir después. Mis padres habían reservado un salón privado en San Celoni, el restaurante más caro de Madrid, para una celebración familiar. Técnicamente no estaba desinvitada, pero la forma en que mi padre me había dicho que esperara en el coche dejaba claro que mi presencia no era deseada. Conduje a casa. Me cambié mi vestido azul marino por unos vaqueros negros y una sudadera con capucha. Me recogí el pelo. Conduje hasta el restaurante y aparqué al otro lado de la calle. Llovía, una lluvia fría y miserable que coincidía con el agujero en mi pecho. Fui al lateral del restaurante. El salón privado tenía grandes ventanales que daban a un pequeño patio. Las cortinas estaban echadas, pero había un hueco lo suficientemente ancho como para ver mi vida hacerse añicos por completo. Me quedé de pie entre los arbustos mojados, temblando, mirando a través del cristal. Estaban todos allí. Mis padres, Ricardo e Isabel. Bebían champán. La mesa estaba llena de marisco y chuletones, una comida que costaba más que mi alquiler mensual. Una comida pagada, sospechaba, con la tarjeta de crédito que Ricardo había jurado que estaba al límite por los libros de texto. Ricardo se levantó para hacer un brindis. No podía oír las palabras a través del cristal, pero vi el lenguaje corporal. Levantó su copa hacia mis padres. Ellos le sonrieron radiantes. Se volvió hacia Isabel. La expresión de su rostro cambió. Se suavizó. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Se me cortó la respiración. No, no lo haría. No podía. Todavía estábamos casados. Abrió la caja. Era un anillo de diamantes. Enorme, mucho más grande que el pequeño chip que yo llevaba en mi dedo. Un anillo que en realidad me había comprado yo misma en una casa de empeños porque Ricardo no podía permitírselo cuando nos prometimos. Isabel chilló. Vi su boca formar las palabras. Dios mío. No se lo puso en el dedo inmediatamente. En cambio, Ricardo lo cogió y lo deslizó en una cadena alrededor de su cuello. Un anillo de promesa. Un compromiso secreto. Luego se inclinó. Justo allí, delante de mis padres, mi marido agarró la cara de mi hermana y la besó. No fue un pico. Fue un beso profundo, apasionado, de amantes. Esperé a que mi padre volcara la mesa. Esperé a que mi madre le abofeteara. Esperé la indignación. En cambio, mis padres se levantaron y aplaudieron. Mi madre se secó una lágrima. Mi padre estrechó la mano de Ricardo vigorosamente mientras Ricardo todavía tenía el brazo alrededor de la cintura de Isabel. La ventana estaba ligeramente abierta por la parte superior para la ventilación. Me acerqué,
presionando mi oreja contra la fría pared de ladrillo. Finalmente, oí la voz de mi madre. Por fin podemos dejar de fingir. Sois perfectos juntos. Estaba tan preocupada de que Sofía arruinara esta noche, dijo Isabel, jugueteando con el diamante de su collar. Es como una sanguijuela. Simplemente no se rinde. No te preocupes, cariño, dijo Ricardo. Su voz era suave, segura. He hablado con el abogado. Le ofreceremos un pequeño acuerdo. Está cansada. Está rota. Aceptará el dinero y se irá. No tiene fuerzas para luchar. Solo asegúrate de que se haga rápido, Ricardo, dijo mi padre con severidad. Queremos una boda de verdad para Isabel. Una grande. No esa basura de juzgado que tuviste con Sofía. Apártate, Sofía, se rió mi madre, chocando su copa con la de Isabel. Ahora es el momento de Isabel. Déjalos ser felices. Sentí el vómito subir por mi garganta. Me aparté de la ventana y vomité en los arbustos. Mi estómago se revolvió hasta que no quedó nada más que ácido. Lo habían planeado, todos ellos. Mis padres no solo lo consentían. Lo estaban orquestando. Me habían utilizado como la mula de carga para llevar a Ricardo a la línea de meta. Y ahora que era un semental premiado, le estaban entregando las riendas a Isabel. Yo era la esposa sustituta, la suplente, la cuenta bancaria con pulso. Me limpié la boca con el dorso de la mano. Miré la ventana una última vez. Ricardo le estaba dando una fresa a Isabel. Parecían monstruos. Monstruos hermosos y bien vestidos. Corrí de vuelta a mi coche. Conduje a ciegas, las lágrimas finalmente corriendo por mi cara, cegándome. Grité hasta que mi voz se apagó. No volví al apartamento. Sabía que Ricardo no estaría allí de todos modos. Estaría en casa de mis padres, en la habitación de invitados con Isabel. Conduje al único lugar que se me ocurrió, el almacén 24 horas donde trabajaba. Me senté en el aparcamiento, mirando el edificio de hormigón gris que me había robado la juventud. No tiene fuerzas para luchar, había dicho Ricardo. Tenía razón. No me quedaban fuerzas para luchar. Estaba vacía. Pero mientras el sol comenzaba a salir sobre el polígono industrial, proyectando largas sombras sobre el asfalto, me di cuenta de algo. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando vacías a una persona de amor, esperanza y bondad, algo más se precipita para llenar el vacío. Rabia. Rabia fría, calculadora, nuclear. No iba a aceptar el dinero e irme. Iba a reducir a ceniza su pequeño mundo perfecto. Pero primero, tenía que darles una última oportunidad para que se ahorcaran solos. Esperé hasta la tarde siguiente. Sabía que la comida del domingo era un ritual en casa de mis padres. Conduje hasta allí, con los ojos secos y arenosos por la falta de sueño. Entré sin llamar. Todavía tenía una llave, aunque sospechaba que no por mucho tiempo. Estaban en el salón. La escena era de felicidad doméstica. Ricardo leía el periódico. Isabel se pintaba las uñas. Mi madre arreglaba flores. Todos se quedaron helados cuando entré. Parecía un desastre. La misma ropa de ayer, el pelo alborotado, los ojos rojos. Sofía, dijo mi madre, dejando una rosa. Su tono era de molestia, no de preocupación. Tienes un aspecto terrible. ¿Dónde has estado? Ricardo estaba preocupado. ¿Lo estaba? Miré a Ricardo. No parecía preocupado. Parecía pillado. ¿Estabas preocupado, Ricardo? ¿O estabas ocupado celebrando con tu alma gemela? El silencio en la habitación se hizo mortal. Isabel dejó de pintarse las uñas. No sé de qué estás hablando, dijo Ricardo, levantándose. Estás actuando como una loca otra vez. Os vi, dije en voz baja. En San Celoni. Vi el anillo. Vi el beso. Os vi aplaudiendo, mamá. Papá. Miré a mis padres. Aplaudisteis que engañara a vuestra propia hija. Mi padre suspiró y dejó su taza de café. No parecía avergonzado. Parecía que estaba tratando con una niña difícil. Siéntate, Sofía, ordenó. No, mira, mi madre dio un paso adelante, con el rostro duro. Ya que lo sabes, podemos dejar la farsa. Sí, Ricardo e Isabel están enamorados. Lo han estado durante mucho tiempo. Lo apoyamos porque, bueno, míralos, Sofía, tienen sentido. Tú y Ricardo, siempre fue un desajuste. ¿Un desajuste? Me reí. Un sonido roto. Yo pagué su carrera. Pagué su comida, pagué la camisa que lleva puesta. Y lo agradecemos, dijo Ricardo, poniéndose al lado de Isabel, con la mano en su hombro. Estoy agradecido, Sofía, de verdad. Pero la gratitud no es amor. He evolucionado. Necesito una pareja que entienda ese estilo de vida.
Isabel, ella encaja. Tú te niegas a cambiar. ¿Me negué a cambiar? Le miré fijamente. Trabajé en 3 sitios para que tú no tuvieras que trabajar en uno. Destruí mi cuerpo por ti. Esa fue tu elección, intervino Isabel, soplando sus uñas. Nadie te obligó a ser una bestia de carga, Sofía. Te gusta ser la víctima. Es lo tuyo. Ricardo necesita a alguien divertido, a alguien vivo. Eres mi hermana, susurré. ¿Cómo pudiste hacer esto? Isabel se encogió de hombros. No podemos elegir a quien amamos. Además, siempre supiste que eras la esposa de prácticas. Todo el mundo lo sabía. La crueldad me dejó sin aliento. Esposa de prácticas. Este es el trato, dijo Ricardo, con voz de negocios. Quiero el divorcio. Ya he preparado los papeles. Como el piso está a mi nombre. Pagamos ese piso juntos, grité. El contrato de alquiler está a mi nombre, corrigió Ricardo. Y como tú aportaste en efectivo, no hay rastro documental. Legalmente, es mío. Pero no soy un monstruo. Te daré 10.000 euros. Te quedas con el Ibiza. Firmas los papeles y te vas. Puedes empezar de nuevo en algún sitio más barato. Acepta el trato, Sofía, dijo mi padre. No seas difícil. Si luchas contra esto, Ricardo tiene abogados caros. Tú no tienes nada. Lo perderás todo. Solo coge el dinero y vete. ¿Y el perro? Pregunté. Buster, nuestro Golden Retriever. Lo único que me había mantenido cuerda. A Isabel le encanta Buster, dijo Ricardo. Nos lo quedamos, le gusta más el jardín de aquí de todos modos. Me estaban quitando a mi marido, mi dignidad, mi casa, mi dinero y mi perro. Les miré, mi familia. Las personas que se suponía que debían protegerme. Eran una manada de lobos y yo era el ciervo herido. Sois asquerosos, dije. Todos vosotros. Fuera, mi madre señaló la puerta. Si vas a ser abusiva, vete, estamos tratando de tener un domingo agradable. Me iré, dije, pero os vais a arrepentir de esto. Os lo prometo. Oh, Sofía, se rió Isabel. ¿Qué vas a hacer? Eres una trabajadora de almacén. Ve a mover cajas. Deja el pensar para la gente lista. Salí, me subí a mi Seat. Me alejé. Aún no tenía un plan. Solo tenía dolor. Tanto dolor que sentía que la sangre me hervía. Esa noche, dormí en mi coche en el aparcamiento de un Carrefour. Todavía no tenía los 10.000 euros y Ricardo me había bloqueado el acceso a nuestras cuentas. Tenía 42 euros en el bolsillo. Revisé Facebook en mi teléfono. Isabel había publicado una foto. Era su mano con el anillo de diamantes que vi, descansando sobre el pecho de Ricardo. Pie de foto. Finalmente oficial. El amor verdadero espera. Futuras Ravargas, almas gemelas, bendecida. Mi madre había comentado. Tan feliz por mi hermosa hija y mi apuesto yerno. Una pareja hecha en el cielo. Miré la pantalla. La luz azul iluminaba mi cara manchada de lágrimas en el coche oscuro. Algo dentro de mí se rompió. No fue una ruptura. Fue una fusión. Mi tristeza se endureció hasta convertirse en acero. Recordé algo. Una mujer que venía al supermercado donde trabajaba los sábados. Siempre compraba vino caro y comida para gatos. Era elegante, vestida con trajes de chaqueta, y una vez, cuando un gerente fue grosero conmigo, lo había destruido verbalmente en 3 frases. Me había dado su tarjeta una vez. Eres demasiado lista para este lugar, había dicho. Si alguna vez necesitas asesoramiento legal, llámame. Me especializo en casos difíciles. Rebusqué en mi guantera, tirando servilletas viejas y envoltorios de pajitas. Finalmente, la encontré. Una tarjeta de visita doblada y manchada de café. Catalina Piedra. Derecho de familia y recuperación de activos. Miré la hora, las 23. No me importó. Marqué el número. No esperaba que contestara. Era domingo por la noche. Catalina al habla, carraspeó una voz al otro lado. Sonaba despierta, alerta. Señora Piedra, pregunté, con la voz quebrada. Mi nombre es Sofía Molina. Hola, le paso la compra los sábados. Me dio su tarjeta. Hubo una pausa. La chica de los ojos tristes y las manos rápidas. Me acuerdo. ¿Por qué me llamas a medianoche, Sofía? Mi marido es cirujano. Yo le pagué la carrera. Acaba de dejarme por mi hermana. Mis padres le están ayudando. Me ha echado de casa. Me ofreció 10.000 euros para desaparecer. Silencio. Luego oí el sonido de un mechero encendiéndose seguido de una larga exhalación. ¿Has firmado algo? Preguntó Catalina bruscamente. No. Bien. ¿Dónde estás? En el aparcamiento del Carrefour.
En mi coche. Conduce hasta mi despacho. Calle Goya. Suelo estar allí hasta las 2 a.m. Trae todo lo que tengas. Teléfono, recibos, portátil, trozos de papel, todo. Yo, no puedo pagarla. Tartamudeé. Tengo 40 euros. Sofía, la voz de Catalina bajó. Odio a los infieles. Pero, ¿sabes lo que odio más? A los padres que se comen a sus crías. Mueve el culo hasta aquí. Hablaremos de dinero cuando estemos contando los activos de tu marido. Conduje. El despacho de Catalina parecía una sala de guerra, archivos por todas partes. Era una mujer pequeña de unos 50 años. Con el pelo corto y de punta, gris, y unos ojos que parecían poder cortar el cristal. Escuchó mi historia. No interrumpió. No me ofreció un pañuelo cuando lloré. Solo tomó notas furiosas y rápidas. Cuando terminé de contarle lo de la cena de celebración y el contrato de alquiler falso, se recostó en su silla. Vale, dijo. Esta es la situación. Creen que eres débil. Creen que eres estúpida. Creen que porque el dinero venía de propinas en efectivo y horas extras, no se puede rastrear. Se equivocan. Se levantó y caminó hacia una pizarra blanca. Escribió. Operación Tierra Quemada. Primero, dijo, necesitamos pruebas de la infidelidad financiera. Dijiste que tú te encargabas de las facturas. Sí, durante 6 años, tengo todas las contraseñas. Nunca las cambió porque cree que soy demasiado analfabeta tecnológica para entender la banca online. Catalina sonrió. Era una sonrisa de tiburón. Perfecto. Inicia sesión. Ahora. Pasamos las siguientes 4 horas descargándolo todo. Extractos bancarios, historiales de tarjetas de crédito, transacciones de Bizum. Y fue entonces cuando lo encontramos. Espera, dije, entrecerrando los ojos ante la pantalla. ¿Qué es esta transferencia? ¿Honorarios de consultoría? Ricardo había transferido 5.000 euros a una cuenta llamada Diseños IM hacía 2 años. Luego otra, y otra. IM, murmuró Catalina. Isabel Molina. No tiene ninguna empresa de diseño, dije. Dejó la carrera. Mira las fechas, señaló Catalina. Cada vez que le transfería dinero, coincide con una retirada de vuestra cuenta de ahorros conjunta para la matrícula. La sangre se me heló. No estaba pagando la matrícula. Sacó préstamos estudiantiles para la matrícula. Sofía, dijo Catalina, con los ojos muy abiertos mientras cotejaba los documentos del préstamo que encontramos en su correo electrónico. Mira, sacó el importe total del préstamo. Pero te dijo que no se lo habían concedido, así que tuviste que pagar en efectivo. Me sentí mareada. Entonces, ¿a dónde fue mi dinero? Se estaba quedando con tu dinero, dijo Catalina, tecleando furiosamente. Estaba cogiendo tu efectivo, fingiendo pagar a la universidad, pero en realidad lo estaba desviando a una cuenta secreta. Y mira quién es el cotitular de esa cuenta secreta. Giró la pantalla hacia mí. Titular de la cuenta. Ricardo Vargas. Usuario autorizado, Beatriz Molina. Mi madre. Mi madre, jadeé. Mi madre le ayudó a robarme. Se pone peor, dijo Catalina, haciendo clic en una carpeta llamada Escritura de Propiedad en su almacenamiento en la nube. ¿Reconoces esta dirección? Paseo de la Castellana 550. Eso es. Es el piso de lujo que mis padres compraron como inversión el año pasado. Dijeron que lo estaban alquilando. Lee la escritura, Sofía. Me incliné. Propietarios, Ricardo Vargas e Isabel Molina. No lo compraron ellos, dijo Catalina, con la voz temblando de rabia contenida. Ricardo lo compró con el dinero que te robó durante 6 años, y puso el nombre de Isabel en él. Tus padres solo fingieron que era suyo para cubrir el rastro. Me recosté, la habitación daba vueltas. No era solo una aventura. Era una estafa a largo plazo, un atraco de 6 años. Mi marido, mi hermana y mis padres se habían construido una vida de lujo usando mi sudor, mi dolor de espalda y mis sueños robados. Legalmente poseen un piso de 1 millón de euros, susurré. Y yo estoy durmiendo en un coche. Catalina se levantó y golpeó la mesa con la mano. No por mucho tiempo. Sofía, sécate esas lágrimas. No vamos a divorciarnos de él sin más. Vamos a mandarlo a prisión. Metió la mano en su cajón y sacó un sobremanila amarillo nuevo. Vamos a meter cada una de estas pruebas en este sobre, dijo Catalina. Y vamos a esperar. No diremos una palabra. Dejaremos que piensen que han ganado. Dejaremos que entren en ese juzgado arrogantes y orgullosos. Me entregó el sobre. Y cuando sea el momento adecuado, dijo. Vas a enterrarlos.
Y eso nos lleva de vuelta al juzgado. Al momento en que la jueza Herrero abrió el cierre, al momento en que comenzaron las risas. El descubrimiento de la póliza de seguro de vida en mitad de la noche cambió la temperatura de la habitación. El despacho de Catalina, normalmente un santuario de caos controlado, de repente se sintió frío. Ya no estábamos ante un simple caso de divorcio. Estábamos ante una línea temporal que terminaba con mi funeral. Apostaron por tu muerte, había dicho Catalina. Pero mientras estábamos sentadas allí, bajo las zumbantes luces fluorescentes, profundizando en el rastro de papel digital, una pregunta aterradora comenzó a formarse en el fondo de mi mente. Si apuestas a que un caballo va a perder, no te limitas a ver la carrera. Le saboteas. Catalina, dije, mi voz apenas audible por encima del zumbido del servidor del ordenador. Vuelve a los extractos de la tarjeta de crédito. Los del año pasado. ¿Cuáles? ¿Los de la joyería? ¿Los de los vuelos? No, los de la farmacia. La farmacia de formulación magistral de la calle Serrano. Catalina hizo clic en los archivos. Aquí están. Noviembre, diciembre, enero, cargos recurrentes de 85 euros. ¿Por qué? Sentí una oleada de náuseas fantasma recorrer mi cuerpo, una sensación con la que me había familiarizado íntimamente en los últimos 2 años. Ricardo empezó a traerme vitaminas el año pasado. Decía que parecía pálida. Decía que mis turnos en el almacén estaban agotando mis niveles de hierro. Insistió en que las tomara todas las mañanas. Me veía tomarlas. Catalina se giró lentamente en su silla para mirarme. Sus ojos eran agudos, peligrosos. ¿Y cómo te hacían sentir esas vitaminas, Sofía? Cansada, susurré. Tan cansada. Pensaba que era el trabajo. Pero era un cansancio pesado. Niebla mental. Algunos días no recordaba si había cerrado la puerta con llave. Me sentía torpe. Me tropecé en las escaleras 2 veces. Ricardo me dijo que estaba desarrollando vértigo de inicio precoz. Me diagnosticó. Es cirujano ortopédico, no neurólogo, espetó Catalina. Cogió su teléfono y marcó un número. Son las 4 de la mañana, pero no me importa. Necesito un favor. Pasó los siguientes 10 minutos hablando en una jerga legal rapidísima con alguien al otro lado. Cuando colgó, me miró con una intensidad que me asustó. Necesitamos una prueba de folículo piloso. Ya. El laboratorio abre a las 6 a.m. Mi contacto va a acelerarlo. ¿Crees que me estaba drogando? Las palabras sabían a ceniza en mi boca. Creo que un hombre que contrata una póliza de seguro de 1 millón de euros para su esposa, falsifica una escritura para convertirse en el beneficiario de sus bienes, y luego insiste en administrarle medicación especializada diaria, no lo hace por amor. Creo que te estaba manteniendo débil. Creo que te estaba preparando para un accidente que cobraría esa póliza. Pasamos las horas antes del amanecer no durmiendo, sino elaborando una estrategia. Catalina era una máquina. A continuación, sacó los registros financieros de mis padres. Necesitábamos entender por qué. ¿Por qué una madre y un padre venderían a su propia hija? La respuesta era patética y sencilla. El juego, mira esto. Catalina señaló el historial bancario de Javier Molina. Tu padre no solo tuvo una mala inversión. Tiene una adicción al juego. Póker online. Apuestas deportivas. Perdió la casa hace 3 años, Sofía. La hipotecaron hasta las cejas. Pero todavía viven allí, dije, están a meses de la ejecución hipotecaria. Necesitaban un rescate. Ricardo les prometió un rescate. Pagó sus deudas inmediatas con el dinero de tu matrícula y, a cambio, te entregaron a ti. Le dieron tu historial crediticio, tu trabajo y tu confianza ciega. Mi madre lo sabía. La revelación me golpeó más fuerte que la acusación de drogas. Mi madre sabía que me estaban desangrando y ella sostenía el cubo. Todas esas veces que me dijo que parecía cansada y demacrada, no estaba preocupada. Estaba monitorizando los efectos del veneno. A las 6 a.m., fuimos al laboratorio. El técnico cortó un mechón de pelo de la parte posterior de mi cabeza. Lo sabremos en 24 horas, dijo Catalina mientras salíamos a la gris luz de la mañana. Si esto da positivo en sedantes o metales pesados, Ricardo Vargas no volverá a ver la luz del día. Pero el universo no había terminado de lanzar golpes. Mientras caminaba hacia mi coche en el aparcamiento, mi teléfono vibró. Era una notificación de mi empleador, el almacén. Audiencia disciplinaria urgente requerida en relación con la desaparición de inventario. Me quedé helada. Catalina. Ella miró el mensaje por encima de mi hombro. ¿Desaparición de inventario? Yo gestiono la jaula de alto valor. Electrónica. Portátiles.
Nunca ha desaparecido nada bajo mi vigilancia. Hasta hoy, dijo Catalina sombríamente. Saben que estás tramando algo, Sofía. O simplemente están tratando de destruir tu credibilidad antes de la vista de divorcio. Si te despiden por robo, pareces una criminal. Arruina tu testimonio. Ricardo conoce a mi jefe, me di cuenta. ¿Juegan al golf juntos? Por supuesto que sí, Catalina miró su reloj. Tú ve a esa reunión. Niégalo todo, no firmes nada. Voy a hacer una llamada al fiscal. Necesitamos acelerar el calendario. No podemos esperar 2 semanas para la vista. Necesitamos solicitar una medida cautelar de emergencia. ¿Tengo que volver al trabajo?, pregunté, con el pánico creciendo en mi garganta. Tienes que actuar con normalidad. Catalina me agarró por los hombros. Sofía, escúchame. Estás entrando en la guarida de León, pero tú eres la que tiene el cuchillo escondido. Deja que te despidan. Deja que te difamen. Solo añade más a la demanda por daños y perjuicios. Cada cosa horrible que te hagan ahora es solo otro cero en el cheque que te escribirán más tarde. Conduje hasta el almacén. Mis manos temblaban en el volante. No por debilidad, sino por una rabia tan pura que se sentía como combustible de cohete. Me habían quitado mi pasado. Habían intentado quitarme mi futuro. Ahora intentaban quitarme mi dignidad. Entré en el despacho del gerente del almacén. Mi jefe, un hombre llamado Esteban, para quien había cubierto turnos una docena de veces, no me miraba a los ojos. Sofía, dijo, barajando papeles. Hicimos una auditoría esta mañana. Faltan 3 MacBooks de tu jaula. Los registros muestran que tu tarjeta de acceso se usó a las 3 a.m. Estaba con mi abogada a las 3 a.m., dije con calma. Esteban se estremeció. ¿Abogada? Mira, no queremos involucrar a la policía. Si solo firmas esta carta de renuncia admitiendo el error, lo dejaremos pasar. No presentaremos cargos. Deslizó un papel sobre el escritorio. Estaba mecanografiado, listo para firmar. Admisión de culpabilidad. Ricardo escribió esto, ¿verdad?, pregunté. Esteban se puso rojo. Esto no tiene que ver con tu marido, esto es sobre un robo. No voy a firmarlo. Entonces estás despedida por causa justificada, y presentaremos una denuncia policial. Hazlo. Me levanté. Presenta la denuncia, revisa las cámaras. Esteban. Oh, espera. Las cámaras de la jaula han estado funcionando mal últimamente, ¿verdad? Qué conveniente. Me arranqué la placa de identificación de mi camisa y la arrojé sobre su escritorio. Dimito. Y Esteban, cuando llegue la citación para tus registros de golf con Ricardo, no mientas. El perjurio es un delito. Salí. No tenía trabajo. No tenía casa. Vivía en un coche. Pero mientras salía a la luz del sol, revisé mi teléfono. Catalina había enviado un mensaje de texto. Resultados preliminares de laboratorio. Positivo en benzodiazepinas. Niveles altos. Te estaban drogando, Sofía. Vuelve al despacho. Es hora de soltar el martillo. La prueba de drogas positiva fue el punto de inflexión. Cambió la narrativa de una triste historia sobre una mujer despechada a un thriller sobre un intento de asesinato. Catalina quería ir a la policía de inmediato, pero nos encontramos con un obstáculo. La policía detendría a Ricardo, sí, pero los bienes, el dinero, el piso, las cuentas ocultas quedarían congelados como pruebas durante años. Necesitamos que firme el acuerdo de divorcio, admitiendo que los bienes son gananciales antes de que le pongan las esposas, explicó Catalina, paseándose por su despacho como un tigre enjaulado. Si va a la cárcel ahora, el gobierno confisca los bienes como producto del delito. Puede que no consigas nada. Necesitamos que el título se transfiera a tu nombre primero. ¿Cómo?, pregunté. Cree que está ganando. No firmará nada. Le pondremos un cebo, sonrió Catalina, una sonrisa fría y depredadora. Solicitaremos una sesión de mediación. Mañana. Le diremos que estás rota, despedida, sin hogar, lista para coger los 10.000 euros y desaparecer. Lo metemos en una habitación. Hacemos que se ponga arrogante y que firme una admisión de los bienes solo para deshacerse de ti. Y luego, una vez que la tinta esté seca y la propiedad sea legalmente tuya, le entregamos el sobre al juez en la vista final y lo mandamos a prisión. La mediación se fijó para una sala de conferencias estéril en un rascacielos del centro. Ricardo contrató al bufete más caro de la ciudad. Por supuesto. Llevé mi ropa más vieja. No me maquillé. Dejé que se vieran las ojeras bajo mis ojos. Quería parecer la criatura derrotada y patética que ellos creían que era. Cuando entré, Ricardo ya estaba allí. Estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba, mirando su reloj.
Isabel estaba a su lado, con una chaqueta blanca, pareciendo interpretar el papel de la esposa solidaria de un CEO. Mis padres también estaban allí, sentados en un rincón como un coro griego de desaprobación. «Llegas tarde», dijo Ricardo sin levantar la vista. «Tuve que aparcar lejos», dije, manteniendo la voz baja. No podía permitirme el garaje. Isabel soltó una risita. Patético. Catalina se sentó a mi lado, abrió su maletín y sacó un único y delgado archivo. «Mi cliente está cansada, doctor Vargas. Quiere terminar con esto». El abogado de Ricardo, un hombre hábil llamado señor Serrano, sonrió con condescendencia. «Una sabia decisión. Hemos preparado un acuerdo. Sofía recibe 10.000 euros. Se queda con el SEAT de 2014. Renuncia a todos los derechos de pensión compensatoria, al piso del Paseo de la Castellana y a cualquier ganancia futura del doctor Vargas. A cambio, el doctor Vargas se compromete a no demandarla por, llamémoslo, el sufrimiento emocional causado por su comportamiento errático». Sufrimiento emocional. Levanté la vista, dejando que mi labio temblara. «Ricardo, me drogaste». La sala se quedó en silencio. Ricardo se congeló. «¿Perdón?». El señor Serrano se rió nerviosamente. «Esa es una acusación muy seria. Me sentía tan cansada todo el tiempo», susurré, mirando a Ricardo. «¿Las vitaminas? Dijiste que ayudarían, pero cada vez me sentía más débil». Ricardo se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos y muertos. «Estás cansada porque estás deprimida, Sofía. Estás proyectando. Esta es exactamente la razón por la que necesitamos este divorcio. Estás delirando. ¿Quieres los 10.000 euros o no? Porque si sigues diciendo locuras, me iré y no obtendrás nada». «¿Y el almacén?», pregunté. «¿Le dijiste a Esteban que me despidiera?». «Esteban es un amigo». Ricardo se encogió de hombros. «Me dijo que estabas robando. Solo le aconsejé que protegiera su negocio». «Tú te lo buscaste». Mi madre habló desde el rincón. «Fírmalo ya, Sofía. Coge el dinero, vete a vivir con la tía Linda a Cuenca. Empieza de nuevo. No estás hecha para esta ciudad. Queremos el piso», dijo Catalina de repente. Ricardo se rió. Una risa fuerte y seca. «¿El piso? Vale 2 millones de euros. Está a mi nombre y al de Isabel. Sofía no pagó ni un céntimo». «En realidad», dijo Catalina, deslizando un papel sobre la mesa. «Sabemos sobre el fraude del préstamo. Sabemos que Sofía fue avalista». La cara de Ricardo se contrajo. Miró a su abogado. «Si le das el piso», mintió Catalina suavemente, «ella firmará un acuerdo de confidencialidad. No denunciará la irregularidad del préstamo al banco. No denunciará el asunto de las vitaminas al colegio de médicos. Solo quiere la casa. Tú te quedas con tu consulta, tu reputación y tu novia. Sofía se queda con un techo sobre su cabeza». Ricardo susurró a su abogado. Discutieron en voz baja. «No puede darle el piso», siseó Isabel. «Esa es mi casa. Yo elegí las cortinas». «Cállate, Isabel», espetó Ricardo. Se volvió hacia mí. Me miró con puro desprecio. Calculó, se dio cuenta de que podía ganar otro 1.000.000 en un año como cirujano, pero una investigación por fraude lo arruinaría. «De acuerdo», dijo Ricardo. «Se queda con el piso, pero también asume la deuda de la hipoteca. Y firma el acuerdo de confidencialidad. No quiero volver a oír su nombre nunca más». «Trato hecho», dijo Catalina. El señor Serrano imprimió rápidamente una nueva página. «Transferencia de la escritura pendiente de sentencia definitiva. Acuerdo de confidencialidad sobre todos los asuntos financieros y médicos con efecto inmediato». Cogí el bolígrafo. Mi mano temblaba. Esta vez era actuación. «Solo quiero que esto termine», gemí. «Se acabó, Sofía», dijo Ricardo, viéndome firmar. «Has ganado. Tienes la casa. Ahora sal de mi vida». Firmé. Ricardo firmó. Isabel firmó a regañadientes, clavando el bolígrafo en el papel. Mientras caminábamos hacia el ascensor, Ricardo gritó: «Oye, Sofía», me giré. «No creas que me has vencido», sonrió con suficiencia. «Te llevas una casa que no puedes permitirte. Solo el IBI te arruinará en un año. Volverás a ese almacén a barrer suelos antes de Navidad». No respondí. Las puertas del ascensor se cerraron. Tan pronto como estuvimos solas en la caja de metal, Catalina se desplomó contra la pared y soltó un largo suspiro. «Lo tenemos», dijo. «Ha firmado la transferencia», dije, sosteniendo la copia. «El piso es ahora legalmente un bien ganancial». «¿Y el acuerdo de confidencialidad?», pregunté. «Lo firmé. No puedo denunciarle». Catalina sonrió.
Un acuerdo de confidencialidad que cubre actos ilegales es nulo de pleno derecho. No puedes acordar contractualmente ocultar un delito. Acaba de firmar una confesión de que es dueño del piso para mantenerte callada sobre el fraude. Nos entregó la prueba de su propia coacción. Entonces la policía, a la policía le va a encantar esto, dijo Catalina. Pero esperaremos a la vista final. Dejaremos que el juez invalide el acuerdo de confidencialidad en un registro público. Dejaremos que piense que está a salvo durante 48 horas más. Volví a mi coche esa noche, pero no dormí. Me senté con la carpeta. Tenía la escritura. Tenía el informe de toxicología. Tenía la póliza de seguro de vida. Pensé en la sonrisa de Ricardo. Te llevas una casa que no puedes permitirte. No se daba cuenta de que el precio de esa casa no era dinero. El precio era su libertad, y acababa de pagarlo por completo. El día antes de la vista final, mi familia decidió clavar el cuchillo una última vez. Recibí un mensaje de mi padre. Sofía, ven a casa. Tenemos que recoger el resto de tus cajas del desván. Estamos despejándolo todo para las cosas de Isabel. Era una trampa. Lo sabía. Pero también sabía que necesitaba una última prueba. El documento original de la póliza de seguro de vida. El confidente anónimo dijo que mi padre guardaba la copia física en su caja fuerte. Si podía conseguir eso, el caso pasaba de circunstancial a irrefutable. Conduje hasta la casa de mi infancia. La casa parecía la misma. El césped perfectamente cuidado, la valla blanca. La fachada del sueño familiar, pudriéndose por dentro. Entré. Mi madre estaba en la cocina empaquetando cajas. Mis cajas. Mis viejos anuarios. Mi ropa del instituto. Mis trofeos. Los pocos que tenía. Ahí está, dijo mi madre sin darse la vuelta. La propietaria. Espero que estés contenta, Sofía. Le has chantajeado a tu hermana para quitarle su casa. No era su casa, mamá. Se compró con mi dinero. Dinero, dinero, dinero. Mi padre entró, negando con la cabeza. Eso es todo lo que te importa. Te has vuelto tan amargada. ¿Dónde está Ricardo?, pregunté. Está en el hospital, trabajando como un adulto responsable, dijo mi padre. Escucha, Sofía, estamos decepcionados contigo, pero somos familia. Queremos ofrecerte una rama de olivo. Señaló la mesa del comedor. Había una tarta. Tarta de manzana, mi favorita. Siéntate, dijo mi madre, su voz suavizándose. Tomemos un trozo de tarta por los viejos tiempos, antes de que te vayas a vivir a tu gran torre solitaria. Miré la tarta. Miré a mi madre. ¿Ricardo te dio la receta de esta tarta?, pregunté. Mi madre se quedó helada. ¿Qué? ¿Las vitaminas?, dije. Las que me daban sueño. ¿Las pusiste también en la tarta? La cara de mi padre se puso roja. ¿Cómo te atreves? Estamos intentando ser amables. No tengo hambre, dije. Solo quiero mis cajas. Están en el despacho, gruñó mi padre. Ve a cogerlas tú misma. Entré en el despacho. Esperé un momento. La caja fuerte estaba detrás del cuadro del barco, como en una mala película. Mi padre era predecible. Sabía la combinación. Era el cumpleaños de Isabel, 14 de junio del 95. Esperé hasta oírles discutir en la cocina. Sospecha, Javier. Sabe algo. No sabe nada. Firmó el acuerdo. Solo está haciendo una mocosa. Giré el dial. Clic, clic, clic. La caja fuerte se abrió. Dentro había fajos de billetes, pasaportes y una carpeta azul. Abrí la carpeta. Seguro de vida credencial. Asegurada, Sofía Molina. Beneficiario. El fideicomiso familiar Molina. Ahí estaba. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada página. No podía llevarme el archivo físico. Se darían cuenta. Lo volví a poner. Cerré la caja fuerte. Mi corazón martillaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Tenía el último clavo. Cuando volví a la cocina, Isabel entró por la puerta trasera. Llevaba una revista de bodas. Oh, se detuvo cuando me vio. ¿Estás aquí? ¡Qué asco! Hola, Isabel, dije. Me sentía extrañamente tranquila. Tenía las fotos. Tenía el poder. Espero que disfrutes del piso. Isabel se burló. Tiene mala energía de todos modos. Ricardo y yo vamos a construir una casa nueva, una más grande en el lago con el dinero que gane este año. Estoy segura de que sí. Deberías empezar a hacer las maletas para ese viaje. ¿Qué viaje? El largo, dije. Mi madre golpeó una caja sobre la encimera. Coge tu basura y vete, Sofía,
Y no vuelvas hasta que te hayas disculpado con tu hermana. Lo siento, Isabel, dije, mirándola directamente a los ojos. Isabel pareció sorprendida. ¿Lo sientes? Siento que nunca aprendieras a hacer otra cosa que no fuera coger, dije, porque a donde vas, no hay nada que coger. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió Isabel. Significa, cogí mi caja de anuarios. Que el banco de Sofía está cerrado permanentemente. Salí por la puerta. Cuando llegué a mi coche, Ricardo entró en el camino de entrada. Me bloqueó el paso. Salió de su BMW con aspecto furioso. He oído que estabas aquí, dijo, acercándose a mi ventanilla. ¿Qué estás haciendo? ¿Fisgoneando? Recogiendo mis cosas, como acordamos. Se inclinó, su cara a centímetros de la mía. Podía oler su colonia cara. Solía hacerme temblar las rodillas. Ahora solo olía a engaño. Escúchame, siseó. Conseguiste el piso. Tuviste tu pequeña victoria. Pero si alguna vez intentas hablar con alguien sobre los préstamos o las pastillas o cualquier cosa, te destruiré. Conozco gente. Puedo hacer que te ingresen. Puedo hacerte desaparecer. ¿Es eso una amenaza, Ricardo? Es un pronóstico, sonrió cruelmente. Soy médico. Sé lo frágil que es el cuerpo humano. Especialmente el tuyo. Conduce con cuidado, Sofía. Palmeó el techo de mi coche y se alejó. Le vi entrar en la casa. Le vi abrazar a Isabel. Vi a mis padres darle la bienvenida como al hijo que nunca tuvieron. Me alejé. Mis manos no temblaban esta vez. Conduje directamente a la comisaría. Me encontré con Catalina allí. Aún no habíamos presentado la denuncia. Catalina tenía un amigo en la fiscalía, un fiscal llamado Marcos, que odiaba el fraude de cuello blanco. Le mostramos las fotos de la póliza de seguro, le mostramos el informe de toxicología, le mostramos la escritura falsificada. Marcos miró el expediente. Me miró a mí. Esto es sustancial, dijo. Podemos conseguir una orden. Pero si quieres verles retorcerse, si quieres verles destruirse mutuamente en un registro público, haz la vista mañana. Deja que mientan bajo juramento. Deja que cometan perjurio delante de un juez. Luego los detenemos. ¿Estará usted allí?, pregunté. Estaré en la última fila, prometió Marcos. Con 2 detectives. Dormí en un hotel esa noche. Catalina insistió. Necesitas dormir bien. Mañana es el día del espectáculo. Me tumbé en la cama blanca y limpia. Pensé en la amenaza de Ricardo. Puedo hacerte desaparecer, se equivocaba. No iba a desaparecer. Finalmente estaba enfocando. La sala del tribunal estaba abarrotada. Al parecer, un divorcio que involucra a un cirujano prominente y una disputa de 1 millón de euros atrae a una multitud. O tal vez mi familia había invitado a gente, esperando humillarme una última vez. Me senté sola en la mesa del demandante. Catalina estaba a mi lado, ordenando sus montones de papeles con precisión geométrica. Ricardo se sentó con su abogado, el señor Serrano. Isabel estaba en la primera fila con un traje de color crema que gritaba inocencia. Mis padres estaban detrás de ella. Parecían molestos, mirando sus relojes, como si todo este procedimiento fuera un inconveniente menor para sus planes de almuerzo. Entró la jueza Herrero. Parecía cansada. Claramente esperaba que esto fuera una formalización rutinaria de un acuerdo. Caso 4920, Vargas contra Molina, anunció el alguacil. Señoría, el señor Serrano se puso de pie. Hemos llegado a un acuerdo. Las partes han firmado. Solo estamos aquí para formalizar la sentencia y verificar la división de bienes. Ya veo. La jueza Herrero hojeó el expediente. La esposa recibe la propiedad en el Paseo de la Castellana 550 y asume toda la deuda y renuncia a la pensión compensatoria. Sí, señoría. Señora Molina. La jueza me miró. ¿Entiende este acuerdo? Está asumiendo una hipoteca significativa. Me levanté. Entiendo, señoría. Pero antes de finalizar, hay una cuestión de aclaración con respecto a los bienes. ¿Aclaración?, espetó Ricardo desde su asiento. Lo firmamos. Está hecho. Señor Serrano, controle a su cliente, advirtió la jueza. Catalina se puso de pie. Señoría, mi cliente firmó el acuerdo bajo coacción. Específicamente, lo firmó porque el doctor Vargas amenazó con usar su influencia médica para que la ingresaran y porque se estaba recuperando de una sedación a largo plazo administrada por él sin su consentimiento. La sala del tribunal jadeó. Un bajo murmullo recorrió la galería. Protesto, gritó el señor Serrano. Esto es una calumnia.
Hay un acuerdo de confidencialidad. Ah, sí, el acuerdo de confidencialidad, sonrió Catalina. Señoría, nos gustaría presentar el acuerdo de confidencialidad como prueba. Específicamente, la cláusula donde el doctor Vargas se compromete a transferir la propiedad a cambio del silencio de la señora Molina con respecto a irregularidades financieras y tratamientos médicos. Catalina entregó el documento al alguacil. La jueza Herrero lo leyó. Sus ojos se entrecerraron. Señor Serrano. Usted redactó esto. Yo. Mi cliente insistió en ciertas protecciones, tartamudeó Serrano, sudando. Esto parece un contrato de soborno, dijo la jueza. Doctor Vargas, levántese. Ricardo se levantó, ajustándose la corbata. Parecía confiado, todavía creyendo que su encanto funcionaría. Doctor Vargas, ¿compró usted la propiedad del Paseo de la Castellana con fondos gananciales? No, señoría, mintió Ricardo suavemente. Fue una inversión de mis suegros. Me regalaron una parte a mí y a Isabel. Sofía no tuvo nada que ver. ¿Y los documentos del préstamo con su firma? Ella fue avalista para ayudar a sus padres. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Entonces, ¿niega haber falsificado su firma o haber cambiado las páginas? Absolutamente, dijo Ricardo, pareciendo insultado. Soy cirujano, salvo vidas. No falsifico papeles. ¿Y las vitaminas? Preguntó la jueza. ¿Le administró sedantes a su esposa? Nunca. Le di suplementos de hierro. Está histérica, señoría. Por eso quería el acuerdo de confidencialidad, para evitar que difundiera estas locas teorías de conspiración. Miré al fondo de la sala. Marcos, el fiscal, estaba tomando notas. Los detectives se acercaban a las puertas. Así que, para que quede claro, dijo la jueza, inclinándose hacia adelante. Usted jura bajo pena de perjurio que no defraudó a su esposa, que no la envenenó y que no conspiró con sus padres para robarle sus bienes. Lo juro, dijo Ricardo, colocando su mano sobre la Biblia que estaba en el escritorio del secretario. ¿Y usted, señora Molina? La jueza miró a Isabel. ¿Jura lo mismo? Isabel se levantó, nerviosa. Lo juro. Sofía solo está celosa porque Ricardo me quiere a mí, y el señor y la señora Molina. Mis padres se levantaron. Solo queríamos ayudar a nuestros hijos, dijo mi padre. Sofía es el problema aquí. Catalina me tocó el brazo. Ahora. Cogí el pesado sobre amarillo, señoría, dije, caminando hacia el estrado. Ya que todos han jurado bajo juramento, me gustaría presentar las pruebas de la A a la Z. Esta es la cronología de la verdad. Le entregué el sobre. La jueza Herrero lo abrió. Lo primero que vio fue el informe de toxicología. Benzodiazepinas, leyó en voz alta. 50 veces la dosis terapéutica. La cara de Ricardo se puso blanca. Pasó la página. Un informe de la Comisión de Notarios Públicos que confirma que el sello en la escritura fue robado y la fecha está falsificada. Mi padre se agarró el pecho. Esta vez no estaba fingiendo. Pasó la página. Una copia de una póliza de seguro de vida a nombre de Sofía Molina fechada hace 5 años. Beneficiario, el Fideicomiso Molina, con un mensaje de texto de Javier Molina a Ricardo Vargas de la semana pasada. ¿Cuándo vence la póliza? Necesitamos el dinero. El silencio en la sala era absoluto. Era el silencio de una bomba a punto de estallar. La jueza Herrero levantó la vista. No se reía esta vez. Temblaba de furia. Doctor Vargas, dijo, su voz un gruñido bajo. Acaba de mentirme a la cara. Le ha mentido al tribunal, y aparentemente intentó asesinar a su esposa mediante envenenamiento lento mientras apostaba por su muerte. No, gritó Ricardo. Eso es falso. Lo falsificó. Este informe de toxicología es del laboratorio estatal. La jueza golpeó el papel. Alguacil, cierre las puertas. El caos estalló. Isabel intentó correr hacia el pasillo. Mi madre empezó a gritar. Hay un fiscal en la sala, anunció Catalina, señalando a Marcos. Marcos se levantó, mostrando su placa. Fiscalía. Doctor Vargas, Javier Molina, Beatriz Molina, Isabel Molina. Quedan todos detenidos. ¿Por qué? Chilló Isabel mientras un detective la agarraba del brazo. Fraude, falsificación, perjurio, conspiración para cometer asesinato y apropiación indebida. Marcos los enumeró como una lista de la compra. Ricardo intentó resistirse, empujó al señor Serrano contra el detective. Quítame las manos de encima. Soy médico. Tengo cirugías. Ya no, dijo el detective, estampándolo contra la mesa y poniéndole las esposas. Me quedé allí, viendo cómo el hombre que había prometido amarme para siempre era arrastrado como un criminal común.
Mi madre me miró mientras la esposaban. Sofía. Diles. Diles que somos tus padres. Yo no tengo padres, dije, mi voz cortando el ruido. Tengo acusados. La vista no terminó con las detenciones. Eso fue solo el intermedio. Debido a que el fraude era tan extenso, el caso de divorcio se suspendió mientras el caso penal tenía prioridad. Pero la jueza Herrero emitió una orden de emergencia otorgándome el control total de todos los bienes en disputa a la espera del juicio. Me mudé al piso de la Castellana al día siguiente, no para vivir allí, sino para asegurarlo. Entrar en ese lugar fue surrealista. Olía al perfume de Isabel. Su ropa todavía estaba en el armario. Las revistas médicas de Ricardo estaban en la mesa de café. Era un museo de su vida robada. Contraté a un equipo de limpieza para empaquetar todo. Envié la ropa de Isabel a Cáritas. Envié los libros de Ricardo a la biblioteca de la prisión. Un movimiento mezquino, tal vez, pero me sentó bien. El juicio penal duró 6 meses. Catalina y yo fuimos las testigos estrella. Expusimos la estafa de 6 años día a día. El jurado quedó horrorizado por el envenenamiento. El experto en toxicología testificó que si hubiera seguido tomando las vitaminas de Ricardo durante otros 6 meses, mi hígado habría fallado. Habría parecido por causas naturales. No solo le estaba robando su dinero, dijo el fiscal al jurado en su alegato final. Estaba borrando su existencia. El veredicto llegó en 4 horas. Culpables de todos los cargos. La audiencia de sentencia fue el acto final. Se me permitió dar una declaración de impacto de la víctima. Caminé hacia el podio. Ricardo llevaba un mono naranja. Parecía demacrado. Había perdido el pelo. Estrés, probablemente. Isabel lloraba en silencio. Mis padres parecían viejos y frágiles. Durante 6 años, comencé, mirando a Ricardo, pensé que no era suficiente. Pensé que era demasiado simple, demasiado pobre, demasiado corriente. Pensé que si trabajaba más duro, si daba más, finalmente me amarías. Hice una pausa. Pero no podías amarme porque no puedes amar algo que planeas consumir. No te casaste con una esposa, Ricardo. Adquiriste un activo. Me usaste como una batería. Y cuando me vacié, planeabas tirarme. Me volví hacia mis padres. ¿Y vosotros? Se suponía que erais mi red de seguridad. En cambio, fuisteis la trampa. Me vendisteis por un piso. Me vendisteis por un estilo de vida. Espero, concluí, que cuando estéis sentados en vuestras celdas, recordéis el sabor de la tarta de manzana que intenté. Espero que recordéis que yo era la que os habría cuidado cuando fuerais viejos. Yo era la que os habría visitado. Ahora os tenéis el uno al otro, y no tenéis nada más. La jueza fue implacable. Ricardo Vargas, condenado a 25 años por intento de asesinato por envenenamiento, fraude bancario y conspiración. Javier y Beatriz Molina, condenados a 10 años cada uno por fraude de seguros y conspiración. Isabel Molina, condenada a 5 años por apropiación indebida y fraude, delató a los demás para obtener una sentencia más leve, admitiendo que sabía sobre el blanqueo de dinero. Cuando el mazo cayó, Ricardo se abalanzó contra la mampara de cristal que nos separaba. Arruinaste mi vida, gritó, escupiendo. Era un cirujano. Era un dios. Eres un parásito, dije suavemente. Los guardias se lo llevaron. Esa fue la última vez que vi su rostro. Después del juicio, los bienes fueron liquidados, el piso se vendió. Las cuentas ocultas fueron incautadas y devueltas a mí como restitución. La póliza de seguro de vida fue anulada. Salí del juzgado como una mujer rica. Millones en activos recuperados. Pero me sentía pesada. Conduje hasta el cementerio, no para visitar una tumba, sino para enterrar a alguien metafóricamente. Me paré bajo un gran roble y enterré mi anillo de bodas. Enterré el bote de la matrícula que había guardado como recuerdo. Adiós, Sofía, la felpudo, susurré. Hola, Sofía, la superviviente. Han pasado 3 años desde que las pesadas puertas de acero se cerraron sobre mi familia. La gente me pregunta si los echo de menos. Preguntan, ¿cómo puedes vivir sin tus padres? ¿Tu hermana? Les digo la verdad. Ya vivía sin ellos mucho antes de que fueran a la cárcel. Vivía con fantasmas que comían mi comida y gastaban mi dinero. Ahora simplemente no tengo que pagar por su encantamiento. No me quedé en la ciudad. Demasiados recuerdos. Demasiadas sombras en las esquinas donde solía trabajar. Me mudé al norte, a Asturias. Compré esa casita junto al mar de la que os hablé. La llamé el santuario. El dinero me permitió sanar. Sanación real. Pasé un año en terapia desenredando los nudos de culpa e inutilidad que mis padres habían atado en mi alma.
Aprendí que no es una frase completa. Aprendí que mi valor no se calcula por cuánto dolor puedo soportar. Abrí mi panadería, La Hora Dorada. Se llama así por ese momento del día justo antes del atardecer cuando todo parece mágico. Así es como me siento acerca de mi vida ahora. Estoy en mi hora dorada. Tengo empleadas, 3 mujeres jóvenes que se están pagando la universidad. Les pago el doble del salario mínimo. Les pago los libros de texto. Me aseguro de que nunca tengan que elegir entre comer y estudiar. Una de ellas, una chica llamada Maya, me recuerda a mí misma. Estudia enfermería. Trabaja duro. Tiene un novio que le espera en el aparcamiento. La semana pasada, le vi gritarle porque llegó 5 minutos tarde. La vi encogerse, tratando de hacerse pequeña. Salí allí. Maya, dije, tómate el resto del día libre. Y tú, miré al chico, sal de mi propiedad. Si alguna vez le vuelves a levantar la voz, te presentaré a mi amiga Catalina. Se come a chicos como tú para desayunar. Se fue en coche, Maya lloró. Nos sentamos en el bordillo y comimos rollos de canela. Dice que está estresado, sollozó Maya. Dice que no le apoyo lo suficiente. Escúchame, le dije, sosteniendo sus manos que aún no estaban ásperas, y me aseguraría de que nunca lo estuvieran. El apoyo es mutuo. El amor no es una deuda que pagas. Si te hace sentir que le debes tu felicidad, te está robando. Corre. Rompió con él al día siguiente. Esa victoria me sentó mejor que el cheque del €1.000.000. Todavía tengo noticias de Catalina. Ahora es mi mejor amiga. Viene los fines de semana a beber vino en mi porche y a mirar el mar. Me cuenta sus casos. Nos reímos de Ricardo. ¿Te has enterado? Me dijo la semana pasada. Ricardo dirige la enfermería de la prisión. Bueno, la friega. Intentó decirle al médico de la prisión cómo colocar un hueso y lo enviaron a aislamiento por insubordinación. Nos reímos hasta que nos dolieron los costados. No era una risa amarga. Era un sonido ligero y aireado. Y David, el carpintero, todavía está aquí. Construyó una terraza para la panadería. No me cobró. Cuando intenté pagarle, me besó y dijo, prepárame la cena y estamos en paz. Él conoce mi historia. Sabe por qué compruebo los precintos de mis botes de vitaminas. Sabe por qué mantengo mi cuenta bancaria separada. No le importa. Dice que las cicatrices solo significan que la piel es más dura allí. El mes pasado recibí una carta de la Junta de Libertad Condicional. Mi madre puede optar a la libertad anticipada por problemas de salud. Querían mi declaración. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando el mar. Pensé en la tarta. Pensé en el mensaje de divertíos, chicos. Escribí 2 frases. Beatriz Molina es un peligro para la seguridad financiera y física de aquellos a quienes dice amar. Recomiendo que cumpla su sentencia completa. La envié por correo. No me sentí culpable. Si estás escuchando esto y actualmente te estás prendiendo fuego para mantener a alguien caliente, detente. Mira las cenizas a tus pies. ¿Es eso a lo que se parece el amor? Mira las cuentas. Mira los mensajes. Confía en tu instinto. Si te sientes cansada, si te sientes agotada, si sientes que estás desapareciendo, despierta. Hay un sobre amarillo esperando a todos. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente como para llenarlo con la verdad. Mi nombre es Sofía Molina. Fui una víctima, fui una tonta, pero ahora soy la autora de mi propia vida. Y dejadme deciros que el final es hermoso. Si mi historia os ha dado el coraje para defenderos, por favor, dadle a me gusta y compartidla. Asegurémonos de que nadie más tenga que aprender esta lección de la manera difícil. Comentad libertad abajo si estáis reclamando vuestra vida hoy. Y así, el viaje de Sofía nos recuerda la profunda fortaleza escondida dentro de nosotros, esperando a surgir cuando enfrentamos los momentos más oscuros de la vida. Su historia no es solo sobre traición y pérdida. Es sobre resiliencia, autoestima y el poder de reclamar la propia vida. Nos enseña que no importa cuán profundamente nos hayan herido o cuánto hayamos perdido, tenemos la capacidad de levantarnos, reconstruir y crear un futuro que refleje nuestro verdadero valor. Esta no es solo la historia de Sofía. Es una lección universal sobre establecer límites, reconocer relaciones tóxicas y elegirnos a nosotros mismos por encima de las expectativas de los demás. Es una llamada a honrar nuestro valor, a no conformarnos nunca con menos de lo que merecemos y a recordar que incluso frente a una traición inimaginable, podemos encontrar la fuerza para empezar de nuevo y prosperar. ¿Qué te enseña la historia de Sofía sobre la resiliencia y el amor propio? Comparte tus pensamientos a continuación o comenta bien si esta reflexión resuena contigo. Inspirémonos mutuamente para superarnos y reclamar las vidas que merecemos.